empezamos. Sí, sí, sí. Bueno, empezamos. ¿Sabe que me pasó que hoy tuve, sí, ya empezó, hoy tuve tantas corridas que por eso llegué tarde y dejé todas mis notas en mi casa. Así que voy a tratar de acordarme de todo lo que escribí en las notas y vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta noche otra vez. Te damos gracias por las palabras que estamos recibiendo. Te damos gracias por los cambios que estás haciendo en nuestra vida. Gracias por la transformación. Gracias por la vida de Cristo que está creciendo en nosotros, aumentando. Gracias, Espíritu Santo, por esa obra en el nombre de Jesús. Amén. Hoy nos toca el capítulo 19. El capítulo 19 del libro de Jueces, y es un capítulo aún más trágico, ¿no? En el versículo 1 del capítulo 19 comienza como comenzó el 17 y el 18. Se repite y el último capítulo, el 21, y cómo termina el libro. ¿Y qué dice? Bueno, dice, en aquellos días cuando no había rey en Israel, entonces, primeramente me deja saber que no había rey, no había reino, no había autoridad. En el capítulo 17 me deja saber de que en el tiempo de Micaías, en aquellos días, dice 17:6, no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y en el capítulo 21, que es el último capítulo del libro, el último versículo del libro dice, en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Esa es la situación de este libro. Así termina todo. Tristemente, esa es la situación. ¿Y qué significa que no había reino? No había rey, perdón. No había reino, no había gobierno. No se olviden que el rey de Israel, en la ley, en la Torá, el rey de Israel tenía unas instrucciones muy claras. Primeramente no tenía que acumular caballos, porque acumular caballos significaba tener caballos para guerra, para la guerra, es como hoy acumular tanques de guerra. En aquel tiempo Dios le prohibió acumular caballos. ¿Por qué? Y porque Dios quería que Israel confíe en él, no en caballos, ¿no? Algunos confían en caballos, en otros en carros y en otros caballos. ¿Se acuerdan el Salmo 20? Entonces Dios le dijo al rey, a los reyes de Israel, que no acumulen caballos, que no acumulen mujeres. Y después les dijo que tenían que tener la ley, la Torá, el Pentateuco, escrito por su propia mano. Cada rey tenía que escribir la Torá con su propia mano, tenía que hacer como un rollo, un pergamino, y colgarlo en un cinturón que tenían en su cintura, en una faja. Es decir, tenían que cargar con la ley continuamente. ¿Y por qué? Y porque el rey tenía que gobernar, el rey tenía que juzgar, el rey tenía que decidir asuntos de propiedades, de tierra, de herencias, asuntos de gobierno, asuntos de justicia, injusticia, y tenía que referirse a la Torá, a la ley. Ese era el diseño de Dios. Ahora, claro, en este momento no había rey, es decir, no había nadie que consulte con la ley, y tampoco había y la gente hacía lo que se le daba la gana.
Así comienza el capítulo 17, el 18 y el 19. Es decir, después que murió Sansón, así quedó la nación, ¿no? Entonces dice que en aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita. Sí, los levitas no podían, tenían que vivir, los levitas tenían que vivir en ciudades levíticas. Dios estableció ciudades levíticas en el territorio y ahí tenían que vivir, porque ellos no se podían mezclar con nadie, no se podían contaminar con nadie, tenían que casarse entre ellos. Un levita se tenía que casar con otra levita y tenían que producir un levitita. Es decir, así se multiplicaba la tribu sacerdotal. No era una tribu simplemente, era la clase sacerdotal. Y entonces este levita dice que moraba como forastero, obvio, en la parte más remota del monte de Efraín, claro que era un forastero, no vivía donde le tocaba vivir, no vivía en el lugar que le tocaba. Y entonces dice que vivía en la parte más remota del monte de Efraín. Obviamente la parte remota es el lugar más lejos y más alejado que este hombre se quiso buscar, en la parte más remota es decir, esto me pinta un cuadro a mí de la vida de este hombre, que él estaba tratando de escaparse de algo. Obvio que se estaba escapando de su llamado como levita, pero también se estaba escapando de algo, y ahora vamos a ver de lo que se estaba escapando. ¿Por qué? Porque había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Ajá, no era su esposa. Él sabía, el levita sabía, entendía, sabía mejor que esto, porque un levita se tenía que casar legalmente con otra mujer levita, pero esta era una concubina. La concubina no tenía la misma posición legal que una esposa, pero era su concubina, era su mujer. Y era de Belén de Judá, peor todavía. Este era un levita, no estaba viviendo en el lugar que le tocaba, aparte estaba viviendo en un lugar remoto, y encima está juntado con una concubina de Belén de Judá. Y dice el versículo 2 que esta concubina le fue infiel y se fue de él a la casa de su padre. Claro, era de Belén de Judá y se fue a la casa de su papá, que vivía en Belén de Judá. Y estuvo allí por 4 meses. Ahora, cuando nosotros nos fijamos bien en esta historia, esta mujer básicamente también se escapó de esta levita. Y en esta historia usted va a ver cómo él la trata. Es decir, este era un hombre que no sabía cómo tratar a una mujer. Y entonces dice que esta mujer se fue y estuvo allá con su papá 4 meses. Y entonces este hombre, después de 4 meses, escúcheme bien, después de 4 meses, si alguno de nosotros alguno de nosotros que somos casados, si nuestra esposa sale de compra y no se aparece en 1 hora, 2 horas, ya nos ponemos nerviosos. 4 meses. 4 meses, dice que se levantó y la siguió. Y se llevó consigo un criado, un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Espere. Este hombre se fue a buscar a su esposa. ¿Está bien? Se llevó un criado. ¿Está bien? Y se llevó 2 asnos. ¿Está bien? Un asno era para él, otro asno era para su criado,
¿Y la concubina? Acá me empieza a pintar un cuadro de un hombre que era un insensible, aunque era levita. Aunque era levita. Entonces se lleva dos asnos para él, para su criado, pero él quería volver. ¿Y cómo la iba a traer otra vez a su concubina? No hizo provisión para traerla. ¿Me están siguiendo los detalles? Y entonces dice que ella lo hizo entrar en la casa de su padre y viéndole el padre de la joven salió a recibirle gozoso. Este era un hombre de Belén de Judá. Y cuando lo vio, lo recibió gozoso. Era un levita, un ministro. Dice que y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días comiendo y bebiendo y alojándose allí. Estuvo 3 días haciendo fiesta, comiendo, bebiendo y haciendo fiesta. Al 4.º día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse. Claro, dijo, ya me tengo que ir. Y el padre de la joven le dijo a su yerno, ahora fíjese qué interesante, porque le dice, lo llama yerno. No estaban casados, era una concubina, pero lo llama yerno. Y le dice al yerno, conforta tu corazón con un bocado de pan, y después se van. Y se sentaron ellos dos juntos y comieron y bebieron. Y el padre de la joven le dijo al varón, yo te ruego que quieras pasar aquí la noche y se alegrará tu corazón. Y entonces él dijo, no, yo me voy. Pero el padre, el suegro ahora, mire qué cosa, esta mujer era una concubina, pero la Biblia lo llama a este hombre suegro y a él lo llama yerno. Y entonces el yerno le dijo, no, tienes que pasar la noche porque ya se hizo tarde y los caminos están peligrosos. Bueno, y entonces al quinto día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven, conforta ahora tu corazón y aguarda hasta el decline del día, y comieron ambos juntos. El decline del día era alrededor de las 3 de la tarde. Cuando el sol empezaba a bajar y la gente volvía del campo, de los campos, ¿no? A las 3 de la tarde. Y y entonces comieron y bebieron juntos. Y luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. ¿No ve que le dije? Pero tenían 2 burros nada más. Y entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo, he aquí, ya el día declina para anochecer, te ruego que paséis aquí la noche. Y he aquí que el día se acaba, duerme aquí para que se alegre tu corazón, y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y te irás a tu casa. Mas el hombre, después de las 3 de la tarde, el levita, no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue. Y llegó para enfrente, ¿sabe dónde se fue? Llegó del monte de Efraín, caminando toda la tarde, llegó hasta enfrente de Jebús. Jebús era Jerusalén, donde vivían los jebuseos. Aquí en Jebús vivían los jebuseos, él con su par de asnos, y mire cómo dice, llegó con un par de asnos ensillados y su concubina. ¿Quiere que le explique esto? Este hombre, él iba montado en un burro, el criado montado en otro burro y la mujer caminando detrás de ellos. Y dice, mire lo que pasa ahora acá. Y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor, ven ahora y vámonos a esta ciudad de los jebuseos, para que pasemos en ella su noche. Y el levita le dijo, no iremos en ninguna ciudad de extranjeros,
que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabaa. Y dijo a su criado, ven, sigamos hasta uno de estos lugares para pasar la noche en Gabaa o en Ramá. Ok, miren, esta es la situación. Ellos llegan a Jebús. En Jebús están los jebuseos. Y si ustedes se acuerdan, la ciudad de Jebús estaba en el territorio que le tocaba a la tribu de Benjamín, Pero el capítulo 1 de Jueces, a mí me dice algo, me dice que ellos no echaron a los jebuseos de Jebús. Y no solamente, mire lo que dice Jueces 1:21. Mas el jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Esto no significa simplemente que los de Benjamín no echaron a los jebuseos de Jebús, de la fortaleza de Sión, porque en Jebús estaba en el monte de Sión, se llamaba la fortaleza de Sión. No solamente que no los echaron, pero acá dice que el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Hasta que se terminó la historia de este libro de Jueces, los jebuseos estaban habitando, viviendo, cohabitando con la tribu de Benjamín. Ahora, ¿qué sucede? Para entender lo que va a pasar ahora, tenemos que entender algo. Tenemos que entender que la tribu de Benjamín estaba habitando con la gente de Jebús. Y la gente de Jebús eran cananeos. Y ellos adoraban a sus propios dioses, y ellos sacrificaban a sus propios dioses, y ellos eran gente pagana. Entonces, ¿qué pasa con la tribu de Benjamín? Al estar cohabitando con los jebuseos, se contagiaron, adoptaron un montón de abominaciones de los jebuseos. Y por eso entonces, acá dice que ellos, bueno, pasando pues caminaron y se les puso el sol junto a Gabaa, que era de Benjamín. Y se apartaron del camino para entrar y pasar allí la noche en Gabaa. Esto es territorio de Benjamín. Y entrando, se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. En aquel tiempo no había hoteles. La gente recibía a los forasteros, a los viajantes, en sus casas. Esa era la costumbre. Pero dice que en la ciudad de Gabaa, de la tribu de Benjamín, ellos entraron, se sentaron ahí y no hubo nadie. No le dieron ni un vaso de agua, no le dieron nada. Y entonces acá dice que un hombre viejo, un anciano, que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín. Este era un inmigrante. Este era también una persona que se había ido del monte de Efraín, pero no era levita. Se había ido a trabajar ahí en los campos de Benjamín. Y entonces dice que moraba como forastero en Gabaa, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Otra vez, yo quiero que ustedes entiendan que esta gente ya estaba corrupta. Ya se habían mezclado con las costumbres paganas de los cananeos. Porque no echaron afuera a los jebuseos y a la gente del territorio. Ellos entonces, ¿qué hicieron? Convivieron con ellos. Y entonces, este hombre le dice, no, vengan acá, y dice, ustedes están viajando, pasan, ellos le dijeron que iban a Belén, venían de la parte remota de Efraín, de donde yo soy, y había ido a Belén de Judá, pero ahora voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba en casa.
dice, nosotros tenemos todo, no necesitamos nada para nuestros asnos, tenemos pan, vino para mí y para tu sierva, y ahora lo llama sierva, la llama sierva la concubina. No era su mujer, era su sierva, era su esclava. Y para el criado que está con tu siervo no nos hace falta nada. Es decir, aquí estaba el criado, aquí estaba la otra criada, pero el tipo estaba viviendo con la criada. Era su concubina. Y el hombre anciano entonces le dijo, paz sea contigo. Tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no paséis la noche en la plaza. Ok, bandera roja ahora. Este hombre conocía bien a la gente del pueblo. Y le dice, ustedes tienen que venirse a mi casa porque ustedes no pueden pasar la noche en la plaza. Eso es lo que le dice. ¿Y por qué le dice eso? Porque él sabía lo que iba a suceder. Y usted va a decir, ¿y qué le va a suceder? Oh, mire lo que pasa. Y los trajo a casa y le dio de comer a sus asnos y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, cuando estaban en la mejor parte de la comida, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos. Exactamente, Emilio. Esta historia se vuelve a repetir otra vez lo que sucedió en Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque estos hombres perversos rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. No le tengo que explicar lo que significa eso. Estos hombres, al igual que los de Sodoma y Gomorra, pero yo quiero que entiendan algo ahora. Esta historia, para ellos, era conocida, la historia de Sodoma y Gomorra. ¿Sabe por qué era conocida? Porque la historia de Sodoma y Gomorra está en la Torá, está en la ley. Es parte de la vida de Abraham y de Lot. Entonces ahora se vuelve a repetir lo mismo, pero esta vez no son los de Sodoma y Gomorra, que eran gente pagana, gentil. Ahora son los hijos de Benjamín que están haciendo esto. Y acá, en este capítulo, ¿qué pasa? En este capítulo, entonces, el escritor de este libro, ¿sabe lo que nos está diciendo? Nos está diciendo que Israel está terminando como Sodoma y Gomorra. ¡Qué desastre! Y entonces, los hombres, lógicamente, le piden que saque al levita. Y entonces dice que salió a ellos el dueño de la casa y le dijo, no, hermanos míos. ¿Qué hermanos míos? Eran diablos. Pero los llama hermanos míos. Les ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa. No hagáis esa maldad. Y ahora mire lo que le dice este hombre. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Acá hay dos mujeres en la casa. Yo las sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca y no hagáis a este hombre cosa tan infame. ¿Usted entiende la decadencia que había en este momento en esta nación? ¿Qué decadencia había? Que un padre, esto es impensable para nosotros, que un padre ofrezca a su hija virgen. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, mire bien ahora, el levita, el sinvergüenza levita, ¿sabe lo que hace? Toma a su concubina, la sacó y entraron a ella y la abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. El levita, ¿sabe lo que hace? Para salvar su pellejo, toma la concubina de él y se la entrega a esta gente. Y esta gente, lógicamente, la destrozan a esta pobre mujer.
Ahora, fíjese que en todas estas cosas, en todas estas estos hechos, hay verdades espirituales. ¿Por qué? Porque el escritor del libro de Jueces lo que está tratando de describir era la situación espiritual de Israel. Entonces no había rey, no había ley. Este levita, ¿qué hace? Le entrega la concubina. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y escúcheme bien ahora. Y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa. ¿Sabe lo que me dice eso? ¿Sabe lo que me dice eso? Que la noche anterior, cuando él le entregó a la concubina, a esta gente, él cerró la puerta. Cerró la puerta para que la mujer no entre otra vez, para que se quede ahí y sea abusada por esta gente. Porque acá me dice que él se levantó de mañana y abrió la puerta de la casa y salió para seguir su camino, como que si nada hubiera sucedido. El levita dijo, bueno, ya se terminó, sigamos. Y aquí que su mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Estaba tratando de abrir la puerta, pero la puerta estaba cerrada. ¿Ustedes se acuerdan de Sodoma y Gomorra? Miren, Sodoma y Gomorra, ¿qué pasa? Pasa lo mismo. Los hombres quieren venir, pero ¿qué pasa? En el momento en que los hombres quieren tomar a los que estaban ahí, que eran ángeles, ¿sabe lo que pasó? Los ángeles que estaban ahí, ¿se acuerdan lo que hicieron con la gente? Le hicieron 1, 2, 3, ¡pum! Se quedaron todos ciegos. Es decir, Dios intervino en el asunto. Acá Dios nos interviene. ¿Sabe por qué Dios no interviene? Porque el levita no clamó. El levita no oró. El levita no tuvo ningún tipo de conciencia de Dios. No, tendría que haber dicho, Señor, ayúdame, Dios mío, ayúdame, que esto no suceda. Pero él nada, se fue a dormir y cerró la puerta. Se fue a dormir y cerró la puerta. Y entonces, fíjese que, bueno, le digo qué palabra, empieza con B larga. Miren qué bruto. Dice que él le dijo a la mujer que estaba en el piso, agarrada del umbral, le dijo, levántate y vámonos. Nada, así nomás, levántate, vamos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. La mujer estaba muerta, la mataron. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. ¿De qué cabeza, en qué cabeza entra esto? Le voy a decir en qué cabeza, en la cabeza de un pagano. Y este era un levita, un hombre que se suponía que era consagrado a Dios. Y ahora miren lo que hace. No solamente hizo todo lo que hizo, que cerró la puerta, se fue a dormir, no le importó nada, pero al día siguiente cuando se levantó y la fue a buscar, no le importó si estaba bien, si estaba mal. Y ahora que está muerta, se la lleva a la casa y la corta en 12 pedazos. Y le envía cada pedazo a una de las tribus de Israel.
Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron a la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Es decir, él le envía todas estas partes de esta mujer pobrecita y la gente dice, nunca hemos visto esto desde que salimos de Egipto. ¿Sabe por qué? ¿Qué me dice acá? Desde que subieron de Egipto, porque en Egipto esto se hacía. En Egipto esto era común. Entonces ellos dijeron, nosotros no hemos visto esto, algo así, desde que salimos de Egipto. Nunca lo hemos visto. Y entonces dice, considerad esto, tomad consejo y hablad. Es decir, el pueblo, la gente dijo, tenemos que pensar esto es terrible, no puede pasar. Y entonces, dice el capítulo 20, y entonces salieron todos los hijos de Israel. Y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan, que estaba en el norte, hasta Berseba, que era el lugar de entrada en el desierto. Y la tierra de Galaad. La tierra de Galaad era la tierra que estaba al otro lado del Jordán. Es decir, cuando la Biblia dice que se reunieron todos, se reunieron todos. Y dice que se reunieron a Jehová en Mizpa. Y los jefes de todo el pueblo de todas las tribus de Israel se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios, 400.000 hombres de a pie que sacaban espada. No vinieron los soldados. Cuando vieron lo que le pasó a este levita, con la gente de Benjamín, se juntaron 400.000 soldados. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa y dijeron a los hijos de Israel, decid cómo fue esta maldad, como que se hicieron los tontos, díganme, ¿qué pasó acá? Y entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió, yo llegué a Gabaa de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche, y levantándose contra mí, los de Gabaa rodearon contra mí la casa de noche con idea de matarme, y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Aquí está. Y entonces tomando yo mi concubina la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. He aquí, todos vosotros sois hijos de Israel, dad aquí vuestro parecer y vuestro consejo. Le pidió que tomen una decisión, pero escúcheme bien ahora. ¿Cómo comienza el capítulo 19? No había rey y cada uno hacía lo que se le daba la gana. Si hubiera habido rey acá, se hubieran hecho las cosas de acuerdo a la ley, pero no había rey. Era por mayoría acá. Era como que, a ver lo que dice la mayoría. Wow, a ver lo que dice la mayoría. No hay nada nuevo debajo del sol. Amén. Y entonces dice que todo el pueblo, como un solo hombre, se levantó y dijeron, ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Mas esto es ahora lo que haremos en Gabá. Contra ella subiremos por sorteo. Tomaremos 10 hombres de cada 100 por todas las tribus de Israel, y 100 de cada 1000, y 1000 de cada 10.000, que lleven víveres para el pueblo, para que yendo a Gabá de Benjamín, le hagan conforme a toda la abominación que han cometido en Israel. Le vamos a pagar ojo por ojo. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín, diciendo, ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabaa para que los matemos y quitemos el mal de Israel, mas lo de Benjamín. No quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel, sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades en Gabaa para salir a pelear contra los hijos de Israel. Lo justo hubiera hecho, está bien, fulano, 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 aquí está,
apliquen justicia. Pero los de Benjamín, no se olviden, aquí hacía cada uno lo que le parecía. Y entonces dicen, no le vamos a entregar. Y ahora quieren pelear. Ahora, una tribu sola contra todas las demás tribus, no sé, esta gente estaba loca. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades 26,000 hombres que sacaban espada, sin los que moraban en Gabá, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. De toda la gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, porque los de Benjamín eran zurdos, siempre. Ustedes saben por qué, ¿no? Los de Benjamín eran zurdos porque Benjamín era hijo de Jacob. Y el padre le bendecía a sus hijos imponiendo sus manos. Y Benjamín significa hijo de mi mano derecha. Benjamín, hijo de mi mano derecha. Pero si yo voy a tomar a mi hijito con mi mano derecha, lo voy a tomar de su mano izquierda. ¿Entienden? Y Jacob se pasó toda la vida de Benjamín tomándolo de la mano, porque él decía, este es hijo de mi diestra. Y lo tenía y caminó con su hijo Benjamín tomado de la mano izquierda. Y Benjamín salió zurdo, porque el papá le pasó la bendición por la mano izquierda. Y entonces dice que ellos eran zurdos, y no eran zurdos solamente, dice que todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no le erraban. Tenían una puntería increíble. Y fueron contados los varones de Israel fuera de Benjamín, 400,000 hombres que sacaban espada, todos estos hombres de guerra. Es decir, ellos juntaron 26,000, pero las demás tribus tenían 400,000. Mire qué locos. Y luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Jehová diciendo, ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová le respondió, Judá será primero. Sí, siempre, Judá tenía que ser el primero. Y se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabaa, y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín, y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabaa, y saliendo entonces Gabaa los hijos de Benjamín, derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel, mataron a 22,000 personas. Pero reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día, porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová toda la noche, y consultaron a Jehová diciendo, volveremos a pelear contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, y Jehová les respondió, subid contra ellos. Por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día, y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gabaa, contra ellos derribaron por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Entonces los israelitas, los demás tribus, empezaron a llorar y empezaron a decir, ¿qué está pasando acá? Y se pusieron a orar y a ayunar y ofrendas de paz. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, ahí, porque el arca del pacto estaba ahí en aquellos días, y Fineés, el hijo de Eleazar, hijo de Aarón, era el sumo sacerdote, ministraba delante del arca del pacto. Y ahí entonces consultan y dice que Dios le dijo, no, tienen que subir otra vez. Y dice que pusieron emboscadas alrededor de Gabá, y subiendo entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín al tercer día, ordenaron la batalla delante de Gabá como las otras veces, y saliendo entonces Benjamín, los alejaron de la ciudad, comenzaron a herir a algunos del pueblo, matándoles como las otras veces por los caminos, pero los hijos de Benjamín decían, no, ya está, ya ganamos. Pero dice que todos los hijos de Israel se levantan, pusieron orden, y vinieron contra Gabá 10,000 hombres escogidos de Israel, y ellos ni se daban cuenta el desastre que se les acercaba, dice. Y derrotó Jehová
a Benjamín. Miren lo que dice acá. El Señor los derrotó. Y mataron los hijos de Israel aquel día a 25.100 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada, los mataron a todos. Había 26.000, casi los matan a todos. Y vieron los hijos de Benjamín que eran derrotados. Y entonces los hombres arremetieron peor todavía, avanzaron. ¿Y saben qué? Casi destruyen a todos los varones de Benjamín. No quiero seguir con los detalles acá, pero cayeron de Benjamín 18.000 hombres, todos hombres de guerra. Ahí fueron abatidos 5.000 más. Y fueron todos los de Benjamín que murieron aquel día, 25.000 hombres que sacaban espada, los hombres de guerra, y se volvieron, se escaparon al desierto. Pero los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín, los hirieron a filo de espada, así que los hombres de cada ciudad, como las bestias y todo lo que fue hallado, asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que se hallaban y casi destruyen a la tribu de Benjamín. Quiero dejar esto para el lunes próximo, pero quiero que usted sepa algo. Si hubieran matado a todos los varones de Benjamín, ¿sabe quién hubiera nacido? El apóstol Pablo. Porque Pablo era de Benjamín. Y esta gente casi no destruye una tribu entera. No, esto no está bien. Acá no es el enemigo, no son los filisteos, no son los amorreos, no son los madianitas que vienen y destruyen y matan a la gente de Israel. Ahora es una guerra civil. Miren, este relato tiene muchos significados espirituales. Primeramente, ¿se acuerda que empezamos a hablar de la idolatría? La idolatría. Dios le permitió que ellos vayan y hagan justicia, pero al hombre siempre se le va la mano. Ellos no hicieron justicia como Dios la había determinado. ¿Y por qué? Porque no había rey y cada uno hacía lo que le parecía. Entonces Dios le dijo, vayan y entren y castiguen y bueno, pero no le dijo que maten a todos los de Benjamín. Se escaparon un grupito de hombres, nada más, para preservar el linaje. Entonces no, Dios le dijo que vayan, pero a ellos se les fue la mano. Fueron demasiado celosos. Mire cómo comienza todo, idolatría. ¿Se acuerdan del levita de Micaías que hizo una imagen? Después se contrató a un levita y el levita lo consagró como sacerdote. Los levitas no son sacerdotes. Los ministros de Dios, nosotros no somos sacerdotes. Nosotros tenemos un sumo sacerdote y cada uno de nosotros somos un pueblo de sacerdotes. Nadie puede ofrecer en mi lugar. Yo tengo que ofrecer adoración a Dios. Nadie me puede decir a mí cómo y cuándo, porque no hay sacerdotes en el nuevo pacto. Y acá este levita se quiso ser sacerdote y cuando un levita se quiere ser sacerdote, se va camino a la idolatría, porque ya es un hombre que está determinando cómo Dios tiene que ser ministrado. Empieza todo eso. Después toda esa idolatría se va a la tribu de Dan. Y ahí hay una tribu entera ahora que está idolatrando con una imagen, pensando que esa imagen es Dios, es Jehová, el Dios de Israel. Ahora, en esta última historia, ¿qué vemos? Y vemos ya son las 7. Vemos a un levita, otra vez, a un ministro, que está viviendo en pecado con una concubina. Y porque está viviendo en pecado con una concubina, esta concubina se va. Miren lo que se desata. Miren lo que se desata. Casi la destrucción de una tribu total de Israel. Ok. El lunes terminamos.
El lunes próximo terminamos con esta lección. Estas verdades, esto no es historia, esto no es para que nosotros aprendamos historia. Esto es para que nosotros veamos qué sucede con cualquiera que, aunque sea hijo de Dios, hija de Dios, elegido de Dios, elegida de Dios, levita, ministro, lo que sea, ¿qué sucede cuando nosotros nos alejamos? Nos alejamos de Dios y mucho más. Nosotros creyentes nos alejamos del señorío de Cristo, que ese va a ser el tema principal. Bueno, a ver, ¿quién está por acá? 7:02, muy bien. Israel, ¿a ti te toca hoy? Sí, pastor. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Entonces, yo me despido hasta el viernes a las 7:30. El viernes a las 7:30 estamos acá y va a ser una lección excelente porque ahora nos toca Colosenses y nos toca la lección de quitar y poner. Quitar y poner.